Muy buenos días, no sé si me escuchan. Hola, licenciado, buenas tardes. ¿Sí se me escucha? Buenas tardes, Angélica. Los que Buen día, sobrevivieron a la Navidad están aquí presentes. Buenas Otros tardes, que quedaron en Lick. el puerto. ¿Qué tal, Buenas tardes, Mercedes? Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Buenas Lick. tardes, Jonathan. Buenas tardes. Buenas tardes, Amanda. Buenas tardes Buenas para tardes, todos. Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Oscar, Sharon. Buenas tardes. Los que sobrevivieron a la Navidad y otros que se quedaron en el puerto. Venimos de Goma, Lick. Ay, juela. Y unos que todavía están metidos entre la tina. Como son abogados, los pusieron a sacar algo ahí del bote, dice. Entonces todavía están sacando algo del bote. Que practicáramos para el regreso a clases, dijeron, Lick. Desvelados, pero aquí estamos, dice. Si es que algunas instituciones de gobierno creo que no trabajaron, organismo judicial creo que no trabajó, ¿verdad? Lick, disculpe una pregunta. Sí, Jonathan. Nos va a compartir el material que la semana pasada no nos lo compartió. Sí. Sí, vamos a compartirlas, pero ni se los quise mandar porque iba a estar las pobres hojas entre las hojas de los tamales, entonces dije, no le van a poner atención. Sí, se les va a trasladar, ni el ejecutivo. Sí, Jonathan. Sí, Angélica, ni el ejecutivo, sí, la verdad es que sí está en pleno desierto y todo, pero como no nos dieron vacaciones hoy lunes, entonces nos toca trabajar. Bueno, máximo el sector privado si no le va a dar a usted permiso, eso téngalo por seguro. Y el sector, ¿cómo que no? Los funcionarios que dijeron que les iban a dar hasta su aguinaldo, ya les mandaron de vacaciones y todo eso, todo pagado. Al sector privado. No, yo le digo el sector privado. No, el sector público es otra cosa. Si no, miren la gran noticia de la semana pasada, ¿verdad? Magistrados que se suben el sueldo de una forma tan vergonzosa, pero bueno, mejor no me enojo en pleno lunes. Pero bueno, máximo para los que trabajan en el sector justicia, ¿verdad? Que hay oficiales, notificadores, comisarios. Realmente también a ellos se les debe dignificar en su momento porque ellos son al final los que hacen el trabajo. El juez o el magistrado, con todo el respeto, pero son muy pocos los que realmente redactan una sentencia o una resolución. En su caso son los oficiales quienes hacen todo el trabajo. Pero bueno, me reservo mis comentarios. Entonces, siempre con el tema de la forma de abordar los conflictos. ¿Se recuerdan que estábamos hablando, empezamos a hablar de la negociación? Hablamos sobre la negociación como una forma de poder abordar los conflictos. Vamos a encontrar la negociación, la mediación y la transformación, que es parte de la forma de abordar conflictos. Van a encontrar diferentes formas de abordar conflictos. Entonces, negociación, ya habíamos visto la negociación. Hoy nos toca el tema de la mediación y luego sería el tema de la transformación de los conflictos. Ya estaríamos terminando el cuarto tema y solo nos quedarían dos temas para el final del examen. Entonces, siempre con el tema de la abordación de los conflictos, de cómo podemos abordar un conflicto, hay que tener claro que los conflictos decíamos que son oportunidades para en su momento poder contribuir y transformar la conflictividad de un país. La mediación realmente es un elemento vital para la edificación de una verdadera paz positiva. Ya habíamos hablado de qué es paz positiva. Y ahora lo que hablemos paz positiva, paz negativa, ustedes ya tienen conocimiento de eso. Entonces la mediación, como les decía, es un elemento, es uno de los elementos para la edificación de una verdadera paz positiva. Si buscamos crear un estado de paz, que realmente es lo que la finalidad, debe contar con condiciones de justicia y equidad. Esos dos grandes ideales, ¿verdad? Justicia y equidad deben de estar presentes. Esas condiciones deben de tenerse en un estado y para ello pues es necesario que el sistema de justicia utilice la mediación como un medio prioritario, un gobierno que la fortaleza, una ciudadanía que esté educada en competencias de diálogo, que era lo que hablábamos, que el diálogo es importante, la empatía, la cooperación, la construcción de acuerdos. Entonces, vamos a ver a la mediación como desde el punto de vista que
sería clave que el sistema de justicia, porque al final los conflictos todos llegan al sistema de justicia. Realmente un conflicto usted con un vecino lo va a llevar al sector de justicia porque de quién era el mango que cayó sobre la otra pared, o de repente porque le están clavando la pared que es de usted. Entonces, esos conflictos recaen directamente en el sector justicia. Entonces, lo que hacen es que el sector de justicia, pues la morosidad, los casos de mora administrativa y mora judicial que tienen los diferentes órganos jurisdiccionales. Entonces, por eso es importante abordar la mediación desde el punto de vista de la utilización por medio del sistema de justicia. Entonces, es muy importante tener en cuenta que si queremos una cultura de paz, especialmente la mediación con el objetivo de entender su importancia, su modelo, sus características, propósitos y objetivos, es necesario promover su implementación. En el sector justicia, sobre todo, existen los centros de mediación. Y eso los encontramos, por ejemplo, en el sector de familia. Algunos aquí han de trabajar en el sistema de justicia. Tenemos los centros de mediación. En el caso de familia, por ejemplo, el edificio Lucky tiene el centro de mediación, que es una forma de abordar los conflictos. Realmente el tema de la mediación, pues es algo que incluso está plasmado en la declaración y el programa de acción sobre la cultura de las Naciones Unidas. Ahí es donde se ve la necesidad de implementar la mediación dentro del sector justicia. Y eso es para llegar a un arreglo pacífico de los conflictos y el desarrollo de actitudes de diálogo, de formación de consensos, con compromisos, valores, como un estilo de vida, la mediación, necesario para generar una paz positiva. Realmente llegamos a la mediación cuando muchas veces no es la negociación ha fracasado. La gran diferencia entre la negociación y la mediación va a ser que la negociación es entre las dos partes. Las dos partes se sientan, entran a dialogar, tratan de llegar a un acuerdo. Mientras que en la mediación ya estamos hablando de un tercero que va a participar dentro de esa forma de solucionar un conflicto. Entonces, es común realmente en la doctrina que la mediación se aborde o se acentúe como una importancia en la construcción de una cultura de paz. Y es donde ustedes habrán escuchado las formas o los métodos alternativos de solución de conflictos. Se han escuchado ese término, ¿verdad? Métodos alternativos de solución de conflictos o alternativas, en algunos casos también se les conoce para la solución de conflictos. Entonces, la mediación realmente es un método alternativo para la solución de controversias, de conflictos. Y realmente son muy utilizados esos métodos alternativos de solución de conflictos alrededor del mundo. La mediación es un procedimiento realmente que pone importancia sobre los sentimientos, las emociones, los intereses de las personas y se busca la resolución del conflicto. También pone importancia en tratar de recuperar y mantener la relación que se tenía, procurar sanar heridas producidas por la confrontación, el fomento del diálogo, el entendimiento. Y es por ello que se considera conveniente que realmente ustedes le pongan importancia a esta forma de abordar conflictos. Y es por eso que está en el programa de estudios. Porque ustedes en un momento determinado van a hacer un papel elemental y primordial en el desarrollo de sociedades pacíficas y tolerantes. Usted en algún momento determinado va a ser mediador. Y va a ser mediador no solo tal vez en el trabajo, en su vida familiar, en todos los aspectos puede usted ser un mediador y es importante tener conocimiento de la mediación. No vamos a entrar tanto a profundidad en algunas situaciones, pero sí es necesario abordar la mediación, al igual que como abordamos la negociación, y ahí vamos a encontrar ciertas diferencias entre estas herramientas, entre la negociación y la mediación. Entonces, son verdaderas formas de transformar y llegar a una cultura de mediación y sostenibles para la cultura de paz. Y aquí se van a recordar ustedes un poquito de teoría general del proceso. Tal vez en teoría general del proceso ustedes vieron que existe la clasificación entre métodos de resolución de conflictos. Tal vez pudieron haber visto eso en teoría general del proceso, que se pueden clasificar las formas de resolución de conflictos. Entonces, realmente nosotros nos vamos a
a orillar más por el tema de resolución de conflictos cuando no son contenciosos, cuando no es necesario recurrir ante un órgano jurisdiccional, porque la clasificación a la hora de hablar de métodos de resolución de conflictos, vamos a encontrar conflictos que son adversarios o contenciosos, y hay pacíficos o no adversarios. Entonces, esa es la clasificación a manera general de los métodos de resolución de conflictos. Vamos a encontrar métodos en los cuales el conflicto existe un adversario o es algo contencioso, y estamos los métodos pacíficos no adversarios. Entonces, los primeros realmente es cuando tenemos litis, que es lo que ustedes han visto en teoría general del proceso, han llevado derecho penal, creo que ya llevaron derecho penal, si no me equivoco. Ya llevaron derecho penal, incluso derecho civil. Ya ustedes ya ganaron sus civiles, no todos, pero no sé si ya ganarían todos sus civiles, pero penal creo que ya todos ganaron derecho penal. Entonces, cuando uno les habla de una litis, se recuerdan ustedes que en la litis hay controversia. Hasta procesal penal, nos dice Oscar Javier ahí. Ahí vieron, hasta procesal penal. Ya hablamos de, ahorita hablar de los procedimientos, ya ustedes saben cómo se llevan acá. Entonces, cuando hablamos de los métodos contenciosos es porque existe una litis. Y entonces ahí vamos a encontrar partes. Y que estas pues no pueden ser resueltas por sí mismas las controversias. Entonces requiere un proceso para dirimir sus controversias. Entonces, y ahí es donde entra un tercero en esos métodos alternativos, pero a través de, métodos de resolución de conflictos, pero cuando existe litis. Entonces ahí lo que vamos a encontrar son el proceso. Proceso penal, proceso civil, proceso laboral, todos esos procesos que usted lleva y porque existe una litis. Ya usted está ante un órgano jurisdiccional competente, ante un juez. Entonces, realmente en esas formas o ese método de resolución de conflictos cuando hay litis, ahí van a encontrar ustedes que las personas que intervienen son las partes procesales. Son esas partes que están confrontadas y son contendientes, que están en pugna. Y entonces va a haber un tercero que decide por las partes, que es el juez. En estos procesos, necesariamente una de las partes tiene que ganar y la otra tiene que perder. Eso ustedes lo ven, por ejemplo, en un proceso penal, un proceso civil, un proceso laboral, un proceso contencioso, un proceso penal, que ahí una de las partes pues tiene que ganar y una tiene que perder. La resolución que le pone fin al juicio, porque aquí ya son los juicios, pues están basadas en la ley o en precedentes, en doctrina, jurisprudencia. Y muchas veces esa forma de resolución no satisface los intereses de las partes. Entonces ahí vemos las claras diferencias entre ese método de resolución de conflicto, pero ante un órgano jurisdiccional. Ahora bien, los métodos pacíficos, que es como lo contrario, pues van a ser medios para resolución de conflictos en los que se fomenta la participación, la responsabilidad propia y directa de los involucrados para que ellos puedan encontrar una solución y determinar cuál es la que más les conviene. Y entre esos métodos, pues va a privilegiar la cooperación, la tolerancia, la empatía, el diálogo, son sus características, ¿verdad? Entonces, características, por ejemplo, las partes actúan de forma conjunta, cooperativamente, trabajan unidas para alcanzar una solución, las partes cuentan con un control de procedimiento y es su decisión la que prevalece. Se benefician todas las partes en la solución, en la resolución que se emita por un acuerdo que se llegue. La decisión a la que se arriba pues realmente pone fin a su controversia atendiendo a sus propios intereses. Entonces ahí vemos que dentro de la conciliación, la mediación y la transformación van a ser métodos pacíficos de resolución de conflictos. Mientras que un juicio, un proceso, es una forma de solución de conflictos, pero esa es contenciosa, porque existen adversidades que no nos permiten llegar a un acuerdo. Entonces, realmente la forma de resolver conflictos, es necesario pues en esa resolución de conflictos que el espacio de quienes intervienen en la resolución de conflictos van a ser profesionales, académicos, investigadores, personas que tienen formación en la resolución de conflictos. Es muy importante entonces a la hora de resolver conflictos que la persona que vaya a intervenir
realmente tenga esa capacidad para poder llegar a un acuerdo y que este acuerdo pues favorezca a todas las partes que en su momento participan dentro de una conciliación o incluso dentro de una negociación. Ahora bien, para la resolución de conflictos, cuando hablamos de la mediación, van a encontrar ustedes diferentes conceptos en cuanto a la mediación. Hay diferentes formas de conceptualizar a la mediación. No sé si alguno ahí se atrevería a dar algún concepto o cómo entiende usted por mediación. ¿Qué será para usted mediación? Licenciado, buenas tardes. Sí, buenos días. Sí, Ingrid, vamos con Ingrid. Okay. Mediación para mí sería una persona que viene y escucha a ambas partes y tratar de buscarle una solución y llegar a un acuerdo. Muy No bien. sé si estoy mal. Ahí estamos, vamos a ir armándolo poco a poco. Interceder en un conflicto para solucionarlo. Vamos a ver qué nos dice Jonathan y luego nos vamos con Mercedes. Licenciado, mediación es tener un acuerdo entre ambas partes o intentar llegar a un acuerdo. Entiendo yo como mediación, no. Muy bien, vamos a ver si la mediación se da solo entre partes o a ver qué puede pasar. Muy bien, nos dice ahí Mercedes. Hola, Lick, buen día. Para mí es como una técnica, ¿verdad? Que se adecua para cada persona, figura también social, también sociedad o país, ¿verdad? Usted que tienen una mediación, quieren llegar a un acuerdo favorable para ambas partes y llegar a una conciliación donde puedan llegar con la misma idea y sean beneficiadas ambas, ambas sociedades o lugares, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto, pero para mí es eso una mediación. Bien, veamos qué nos dice Amanda. También nos dice involucrar a un tercero imparcial para facilitar los acuerdos y minimización de conflictos. Rocío nos dice interceder en un conflicto para solucionarlo. Dulce nos dice intervención de una persona u organismo en una decisión. Vamos a ver qué nos dice Josué y luego nos vamos con don Leonel. Sí, buenas tardes, licenciado y compañeros. Buenas tardes, Josué. Pues para mí la mediación está formada por tres personas o por tres partes. Las dos que están en el conflicto y la persona neutral que es la que va a resolver o va a servir para resolver el conflicto para llegar a un acuerdo. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice don Leonel. Sí, licenciado, buenas tardes. Yo pienso que es intervenir en la solución de un conflicto con el objeto de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, alguien más me había escrito por acá, características. Vamos a ver qué nos dicen. Mediar, hablar, alcanzar un acuerdo, nos dice Samuel. Erika nos dice, consiste en un proceso voluntario, flexible, participativo de resolución pacífica de conflictos en el que dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona, imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio. Realmente todo lo que ustedes conceptualizan es muy validero y es muy cierto. Al momento de llegar a una mediación, primero vamos a entender que la mediación, pues, por lo general va a atender a una tercera persona, o como bien decían ustedes, un organismo. ¿Y por qué puede ser un organismo? Cuando dos estados realmente están en conflicto. Y un tercer estado participa como mediador. Y fíjense que es muy interesante. Por ejemplo, cuando el tema de Colombia, ¿se recuerdan ustedes que la FARC estaba llegando a un acuerdo con el gobierno y que pues los acuerdos se estaban tratando de llevar en Cuba? Entonces, ahí puede ser un país mediador y esos ya son organismos los que participan. Lo mismo puede suceder en el caso de como Estado, como sociedad también, ese tercero que va a participar. Entonces, realmente, como bien decían ustedes, es un método alternativo. Es un método alternativo no adversarial, o sea que no existe el adversarios. Aquí no existimos adversarios dentro de una mediación. En esto lo que va a hacer es que va a intervenir un tercero, interviene un prestador de un servicio, que es el mediador.
o van a intervenir varias personas. Ahora, esas personas que intervienen como mediador va a tener ciertas cualidades que son necesarias. Esas cualidades, por ejemplo, si usted quisiera ser mediador, tiene usted que tener ciertas cualidades. ¿Qué cualidades? Por ejemplo, independencia, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y capacidad. Eso debe tener usted como mínimo para poder ser mediador y poder buscar la resolución de un conflicto. Ahora, al momento que las partes, como bien decían ustedes, de forma voluntaria, deciden llevar ese desacuerdo ante una tercera persona, ante un mediador, entonces le están dando la facultad para que tome la decisión, pero siempre basándose en los acuerdos a que pudieran lograr. No va a emitir un juicio, no va a emitir una sentencia, sino que lo que va a hacer es facilitar la comunicación entre los participantes de un conflicto. Ahora, con el propósito de este tercero, pues tome el control del mismo y arribe voluntariamente a una resolución o una solución que le ponga fin total o parcial a ese conflicto. Ahora, cuando hablamos de la mediación, vamos a hablar de que tiene ciertas características. Por ejemplo, la mediación es un método alternativo. Cuando hablamos de método alternativo, como bien decían ustedes, es un procedimiento en el cual no existe necesidad de intervención de un órgano jurisdiccional. Y eso es muy importante. ¿Por qué es algo alternativo? Porque es un procedimiento en el cual no existe la necesidad de la intervención de un órgano jurisdiccional. Ahora, ¿cuándo van a ser necesarios? Por ejemplo, a ver si tienen ahí su ley del organismo judicial, que algunos ya ganaron procesal penal. Si llegamos a un acuerdo, por ejemplo, a un centro de mediación, llegamos a un acuerdo y esta persona no quiere cumplir con el acuerdo, ¿será que se puede con ese acuerdo ejecutar? ¿Lograr su ejecución forzosa? ¿Qué creen ustedes? ¿Se podrá o no se podrá? Ahí les dejo de tarea, a ver alguien, ¿qué dirá alguien ahí? ¿Qué opinan? Vamos a un centro de mediación del organismo judicial para llegar a un acuerdo, llegamos a un acuerdo, firmamos un acuerdo de mediación, el tercero que está es un mediador, luego la otra parte no quiere cumplir. En ese primer momento no interviene el órgano jurisdiccional. En el segundo momento, que es la ejecución forzosa, ¿será que es necesario que intervenga el órgano jurisdiccional? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué opinan? Sí, Los que están- ya que no está, sí interviene el organismo judicial, ya que no está cumpliendo con lo pactado. Muy bien. Entonces, ahí sí ya es necesario que intervenga el órgano jurisdiccional. En primer momento, es un método alternativo a la mediación. No interviene el órgano jurisdiccional. Ahora, cuando esos acuerdos a los cuales arribamos no son cumplidos, pues entonces esos convenios es necesario su ejecución forzosa. Lo Es ahí están donde interviene. coaccionando, licenciado. ¿Mande? Lo están coaccionando antes. Ya cuando usted, en primer momento usted llegó de buena manera, de forma voluntaria, llegamos a un acuerdo, firmamos un acuerdo, luego este acuerdo ya no es cumplido. Ahora sí, de manera forzosa, exijo el cumplimiento de este acuerdo. Ahora, ¿cómo arribamos a este acuerdo? A través de un método alternativo. ¿Cómo se denominó este método alternativo? Mediación, si fuera el caso. Ahora, la mediación también decíamos que es un método de resolución de conflictos en los cuales no existe litis. Entonces, la mediación va a ser un proceso en el cual las partes colaboran para tratar de encontrar un punto medio de armonía. Las partes no se van a confrontar con el objetivo de lograr un vencedor y un vencido, sino que a través de este método alternativo busca establecer condiciones necesarias para lograr a un acuerdo mediante la participación de todos los involucrados. Entonces ahí tiene que privilegiarse la participación de todos. Otra característica de la mediación es que interviene uno o más mediadores. Entonces no se reduce a que solo va a ser un mediador. El mediador al final es un tercero neutral que se va a encargar simplemente de llevar la buena dirección de la mediación, tratando de acercar a las partes para que se escuchen,
para que puedan empatizar en ciertas situaciones, sentimientos, necesidades que uno el otro vive. Y eso se da mucho, sobre todo la implementación de la mediación en el sistema de justicia. Cuando usted lo citan a un centro de mediación, realmente el mediador lo que busca es llegar a un punto de equilibrio, un punto en el cual ambas partes pues realmente seamos empáticos en cuanto a las necesidades de la otra parte y necesidades y sentimientos de la otra parte. Otra característica muy importante en la mediación, los mediadores cuentan con capacidades de independencia, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y capacidad. Entonces, eso es muy importante también tomar en cuenta de que ellos tienen esas capacidades. Ahora, cuando hablamos de imparcialidad, ustedes ya escucharon, por ejemplo, el principio de imparcialidad en materia procesal. ¿Qué será la imparcialidad? Cuando le dicen usted debe ser imparcial. Lic, buenas tardes. Neutral, No puede estar del lado de una persona o de la otra. Tiene que Muy ser bien. imparcial en lo que decía. Cindy, Ser neutral, licenciado. Licenciado, la Y como lo imparcialidad. decía la compañera, no estar a favor de ninguna de las partes. muy bien. Vamos a ver, Josué. Pues la imparcialidad depende mucho de una resolución objetiva, siempre argumentando la resolución, ¿verdad? Para poder ser lo más objetivo que se pueda. Muy bien. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de imparcialidad, realmente, esto es que el mediador no debe o no deberá externar opinión tendenciosa o que se incline por alguna de las partes. Eso es muy importante. Entonces, cuando hablamos de que usted debe ser imparcial, es porque usted no debe emitir opinión tendenciosa, o sea, tender a una tendencia a una de las partes o inclinarse a alguna de las partes. Ahora, neutralidad, que ahí escuché la palabrita neutralidad. Cuando hablamos de neutralidad, se refiere que el comportamiento y la relación entre el mediador y las partes, usted debe ser neutral en ese comportamiento. No debe inclinar la balanza a ningún lado. Y algo muy importante, hay una característica que es primordial: confidencialidad. La confidencialidad es lo más importante que debe tener un mediador. Realmente, si usted no tiene confidencialidad y lo va a ir a contar, usted de mediador no va a ser bueno. Ahí sí debe ser confidencialidad. Y eso va a ser constituye el pilar fundamental de confianza. Si usted no tiene confidencialidad, no le va a generar confianza a la otra parte. Entonces, eso es muy importante. Entonces, usted no tiene que revelar ninguna información ni el procedimiento, no tiene por qué divulgar lo que se está tratando dentro de una mediación. Simplemente lo que se está mediando, usted tiene que tener esa capacidad, esa aptitud de poder ser confiable para las partes. Entonces, es una capacidad, por ejemplo, la capacidad que usted debe tener. Debe tener esa capacidad para poder ser un buen mediador. Entonces, el mediador debe tener aptitud para poder ser sujeto de relaciones jurídicas también. Un mediador tiene que ser alguien que tenga esa disponibilidad para poder ser parte de esa mediación. Otra Buenas tardes, Lic. Sí, Gabriel. Buenas tardes, ¿cómo está? Digamos, cuando los jueces se les pide imparcialidad, por ejemplo, en los juzgados de femicidio, la mayoría son, bueno, o eran juezas y la mayoría habían sido abusadas, pues entonces, ¿cómo puede haber una imparcialidad ahí cuando ellas mismas han sido víctimas de cuestiones de violencia intrafamiliar? Entonces, muchas veces las personas llegaban ahí y prácticamente se sentían condenadas al leer el historial
las señoras juez, pues. Entonces, es un poco difícil tener como imparcialidad ahí cuando uno ha sido víctima, pues, de algo relacionado a lo que tiene que juzgar, ¿no? Sí, mire, realmente muy interesante su pregunta, porque es ahí donde usted, pues los sentimientos realmente no es que los tenga que hacer a un lado, pero usted debe vivir la realidad que se le está presentando, el principio de realidad procesal. Es cierto, el juez no puede inmiscuir sus sentimientos, sus emociones, pero al final no es una máquina que no sienta, ¿verdad? Que no tenga sentimientos. Pero realmente los jueces tienen que tener basados en la realidad. Y muchas veces los traumas que yo puedo tener, por ejemplo, imaginémonos algo, alguien que ha sido explotado laboralmente y llega a ser juez, siempre va a dictar una sentencia a favor del trabajador, cuando tal vez el trabajador no tiene la razón. Pero entonces usted tiene que tratar esos traumas, realmente tratar de salir de esos traumas. Y es ahí donde los diversos profesionales que existen en diferentes áreas sociales, entonces, tratar usted sus traumas, porque realmente usted va a perjudicar a terceras personas lastimosamente por lo que a usted tal vez le pasó. Entonces, creo que ahí sí es necesario que los jueces tengan esa imparcialidad, y si usted cree que es imparcial en un proceso determinado, realmente determinar que usted no puede llevar, por ejemplo, casos en los cuales se vean cuestiones de femicidio, porque usted no puede tener esa imparcialidad, pero es usted mismo el que debe reconocer que usted no puede ser imparcial en un tipo de procesos de esos. Creo que ahí es más a lo interno. Ahí, don Correcto. Gabriel, creo que es más a lo interno que usted debe tener esa valentía de decir, miren, yo no puedo llevar estos casos. O sea, Correcto. realmente tener esa valentía o realmente someterse a algún tratamiento para tratar de ir quitando esos traumas. Correcto. Gracias, Lee. Sí, sí, porque al final usted va a perjudicar a terceros con una resolución que usted pueda emitir. Entonces, sí, realmente sí es necesario, si usted pues, considera que no puede ser buen mediador en determinado asunto, pues decir, mire, yo no puedo mediar en esto. Me desligo de la mediación, no puedo ser mediador. Y hay que tener esa responsabilidad que usted debe tener como mediador. Entonces, hablábamos del tema de la confidencialidad que debe tener. Realmente, los que vayan a ser mediador o puedan ser mediadores en algún momento tienen que tener esa facilidad de comunicación y no tienen por qué emitir juicios que romperían el espíritu del proceso. Usted debe tener facilidad de comunicación. Entonces, el mediador solo va a facilitar la comunicación entre las partes. O sea, yo mediador, solo lo único que voy a hacer es facilitar la comunicación entre las partes. Ya las partes son las que toman el control del mismo y arriban voluntariamente a un acuerdo. Entonces, yo solo soy facilitador. Esa es la gran diferencia con un juez, que el juez no es facilitador. El juez emite una resolución con la cual se le pone fin a la controversia, a la litis que se sometió a su conocimiento. Yo al mediador recurro porque yo quiero ir voluntariamente con la otra parte. Entonces, esa es una gran diferencia con el tema de las cuestiones judiciales. Ahora, el mediador, como decíamos, el mediador va a ser un tercero neutral que tiene que facilitar la comunicación en el procedimiento de mediación. Debe estructurar el diálogo entre las partes para que lleguen a su propio acuerdo. Yo no les voy a imponer. Yo como mediador no les voy a imponer una decisión. Son las partes las que van a arribar a una decisión. Entonces, debe tener conocimiento del proceso, reconocer y comprender las emociones de las personas. Si usted va a ser mediador, tiene que tener esa facilidad de poder conducir el procedimiento, reconocer las emociones de las personas. Entonces, ¿el mediador qué debe ser? El mediador debe ser flexible. Una gran característica del mediador debe ser flexible, debe tener disposición al cambio. Si las partes le dicen, mire, fíjense que ya no vamos a mediar en este lugar, sino en otro lugar. Bueno, hay que ser flexible. Hay que ser tolerante ante el cambio y la adversidad. Es una característica del mediador. Debe ser responsable y comprometido con su función. Usted no puede decir, empezamos la mediación y entre una semana nos volvemos a reunir y usted dice, ya no voy a participar. Ya no quiero ser mediador. O sea, usted tiene que ser responsable y comprometido. Empático.
Debe saber identificar con claridad los intereses de las partes. Debe ser creativo, debe fortalecer la visión del futuro, evitar conflictos a futuro. Y sobre todo lo que decíamos, debe ser neutral e imparcial. Debe tener ese don de servicio, debe ser educado. ¿Sí, Regina? ¿Qué clase de controversias se resuelven en este tipo de procedimientos? ¿Se pueden resolver también situaciones civiles como testamentos y cosas así? Veamos algo, por ejemplo, usted tocó algo de testamento. El problema de testamentos viene lo siguiente. El testamento es un acuerdo de última voluntad en la cual una persona dispone de sus bienes. Ahora, el problema es que si alguien hace un testamento y yo no estoy de acuerdo con la disposición testamentaria de la persona, por ejemplo, imaginemos el siguiente supuesto. Su papá hace un testamento y son 5 hijos, de los cuales de los 5 excluye a 3. Y los otros 2 no están de acuerdo, los 3 no están de acuerdo en que hayan sido excluidos del testamento. Ahora, le pongo a usted la pregunta. A usted llegan como a usted como la buscan como mediador en el sistema de justicia. ¿Será que se podrá mediar eso? ¿Será que podemos hacer un lado la disposición de última voluntad del testador? ¿Qué opina usted, Regina? No, en este procedimiento yo considero que no. No, porque al final hay una voluntad previamente declarada. Entonces, lo que tienen que hacer las partes, bueno, no están de acuerdo con la disposición testamentaria, pues impugnen el testamento. Y eso significa recurrir a la vía ordinaria. Ahí para que se recuerden de derecho civil. Del libro 3. Entonces, es necesario. Hay controversias que sí se pueden someter. Por ejemplo, veamos el siguiente. Una madre que está pidiendo pensión alimenticia y cita al padre a un centro de mediación. El padre llegamos a un acuerdo de la forma en que se va a dar la pensión alimenticia. Entonces, para llegar a un punto neutral. Entonces, hay, por ejemplo, 2 copropietarios que tienen el conflicto ahí en cuanto a una pared y llegan a un centro de mediación y llegan a un acuerdo, decir, bueno, la pared la vamos a botar o se va a hacer tal situación. Llegamos a un acuerdo, una pared medianera. O sea, hay cuestiones civiles que son fáciles de someter. Ahora, usted me va a decir, mire, la patria potestad la quiere dar esta persona, me la quiere dar y vamos a un centro de mediación para que me la dé. O sea, esas cuestiones sí no se pueden llevar a cabo a través de un mediador. ¿Sí, Josué? Sí, incluso a mí me sucedió en una ocasión, yo cité a un centro de mediación a una persona. Y algo que es muy, muy bueno de un centro de mediación es que uno no necesita representación de un profesional. Abogado. No necesita usted abogado. No, no, porque uno llega, la otra persona en esa ocasión sí llevaba lo dejan afuera al abogado. Exacto, exacto. Le dicen que él no puede participar. Exacto. Exacto, es algo muy, muy bueno de recalcar porque por lo menos yo no lo sabía hasta en esa ocasión. Sí, es que al final en la mediación, las partes, ¿y quiénes son las partes? Son quienes pues tienen ese conflicto y ellos son los que tienen que hablar. O sea, yo mediador solo me pongo acá, les digo, bueno, platiquemos cuál es el problema, lleguemos a un punto de acuerdo, con respeto, con educación, y cada uno expone sus diferentes situaciones y llegamos a un punto de acuerdo. Un punto de acuerdo en el cual benefician a las 2 partes. O sea, someter realmente a mediación, por ejemplo, cuando el patrono y el trabajador lastimosamente pues despide al trabajador y entonces vienen y lo citan a usted al Ministerio de Trabajo. ¿A qué? A una mediación para llegar a un acuerdo. Es ahí donde el Ministerio de Trabajo como ente neutral debe llegar, tratar la comunicación entre el patrono y el trabajador. Si hay diferentes cuestiones que se pueden someter a la mediación, sí. Cuestiones civiles, hay muchas cuestiones civiles. Por ejemplo, la interpretación de un contrato. Si usted hizo un contrato, por ejemplo, de obra y la constructora pues no realizó bien su trabajo o hay ciertas cuestiones que a usted no le parecen, pues usted lo puede citar a una mediación. Y en el centro de mediación podemos llegar a arribar a un acuerdo, firmar el acuerdo y eso nos ayudaría. O sea, hay muchas cosas que se pueden someter
realmente a una mediación. Y eso facilitaría mucho el descongestionamiento de los órganos jurisdiccionales. Muchos de los asuntos que se someten ante un órgano jurisdiccional son fáciles de resolver. Miren, para no ir tan lejos, por ejemplo, si existiera un centro de mediación para el tema de tarjetas de crédito, ¿ustedes creerían que no se descongestionaría el sistema de justicia? El problema es que a usted lo cita gestionadora de crédito, pero gestionadora de créditos no le va a decir vamos a negociar. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ser neutrales. Entonces, creo que sería necesario, miren, ese podría ser. Ahí hay un punto de tesis, miren, la necesidad de la creación de centros de mediación para la resolución de conflictos de tarjetas de crédito, préstamos bancarios. Incluso la superintendencia de bancos podría implementar los centros de mediación, donde usted podría ir a mediar el tema de una deuda que usted tiene con un ente crediticio. Y ahí podría arribar a una mediación, un tercero imparcial. Y eso facilitaría mucho el descongestionamiento de los órganos jurisdiccionales. Y evitaría más gastos. Entonces vemos que se puede implementar, sí. Y hay muchos asuntos que están sometidos ante los órganos jurisdiccionales que se pueden trasladar a través de la mediación. Claro, es necesario capacitar a las personas que van a ser mediadores, sí, para poder llegar a arribar a un acuerdo. Cuando hablamos de la mediación, algo muy importante es que existe, pues, formas de poder llevar a cabo una mediación. Miren, para llegar a una mediación, existen 3 fases. 3 fases vamos a encontrar para una mediación. En esto sí pongamos un poquito de atención. Para la mediación vamos a encontrar 3 fases. 3 fases van a ser importantes para lograr, pues, llevar a cabo una mediación. Las 3 fases no son lineales. ¿Qué significa? Que no las podemos saltar. O sea, el mediador podría saltarse en un momento determinado las fases que vamos a ver. La primera fase se llama la fase de la entrada. Así se llama. Fase de la entrada. Vale. ¿Qué incluye en esta fase de la entrada? Ahí están siempre presentes. La primera fase de la mediación, la fase de la entrada es la aceptación. Que yo quiera que ambas partes acepten tanto la mediación como la segunda fase. Dentro de la misma etapa vamos a encontrar varias cosas. La aceptación y la recopilación de información. Y eso lo va a ver usted. Por ejemplo, Josué que está ahí, no sé si está Josué por ahí. Pero sigue Josué. Josué nos había dicho que le había ido a mediación. Entonces, la primera fase es la entrada, que incluye la aceptación. Luego tenemos la recopilación de información. Y aquí es lo que va a hacer, sí. Dentro de la entrada vamos a encontrar, la entrada es la primera. Miren, voy a encender la cámara para que me vean cómo está la cosa. La primera fase que decíamos es la fase de la entrada. Entonces, la fase de la entrada, lo que va a incluir la fase de la entrada es la aceptación y recopilación de información. Desde entrada aérea en la mediación, primero que usted acepte. Luego la recopilación de información, que yo, mediador, voy a recopilar información. Ahora, ¿cómo voy a recopilar información? Primero que me cuenten qué fue lo que pasó, ubicarnos en el contexto, y luego llegar a un acuerdo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrada, recopilamos información, la primera fase. Luego vamos a encontrar, y ya encontramos la segunda fase, que es, ahí va Josué en el carro, pues no puedo platicar. La segunda fase es... Estaba llenando mi asistencia, perdón. Ahí, bueno, estamos en asistencia. Bueno, si quieren, hagamos algo acá, porque eso nos va a llevar tiempo. Tomen asistencia los que tienen que tomar asistencia y mañana seguimos con las fases de la conciliación, de la mediación, para que llevemos bien el orden. Si no, nos vamos a quedar en una interfase, dirían, si no, no llegamos a un arreglo. Entonces, nos quedamos en la primera fase, que es la fase de la entrada.
que incluye aceptación y recopilación de información. Bueno, tomen ahí su asistencia. Qué gusto verlos a los que sobrevivieron a la Navidad. Algunos creo que todavía están en el puerto, ahogándose las penas. No sé por qué, pero deben de estar en el puerto. Porque no se ahoguen ellos, no hay problema. Si no, está jodido. Bueno. Siguen en el convivio. Bueno, que tengan buena tarde. Qué gusto saludarles. Licenciado, antes de que se retire, una molestia. Dígame. ¿Va a compartir material para repasar? Una. Sí. Dos. ¿Cuándo va a subir las notas? Y tres. Las notas se las subo de último. Ya nota complementada con todo. Final y primer parcial. Los que tengan problema de notas se les va a avisar. Se les va a decir, por ejemplo, si, por ejemplo, Ingrid no llegó a zona mínima, ¿verdad? Entonces, Ingrid, mire. No me mate, no me mate. Yo no llegué a zona mínima. No me mate tan rápido. Entonces, vamos a ver eso. Porque sí, mire, por ejemplo, hoy la asistencia, mire, no es que uno sea malo, ¿verdad? Pero 95. Y el examen creo que en el listado oficial que yo tengo, hay 165 estudiantes. Padre santo. Póngale solo vemos 95, quitándome a mí. Póngale 0, Lick. Entonces, vean esa situación. Hay que ser tolerante también, hombre. Pues yo he sido tolerante, créanme que después de lo que hicieron en el primer parcial, para algunos he sido tolerante. No, sí, gracias, licenciado. Ahí vamos a ver. Bueno. Ahí estamos, jóvenes. La última, licenciado. Buen provecho, Lick. Feliz tarde. Gracias, Mercedes Ingrid. Feliz tarde, licenciado. ¿Cuál es la forma tan amplia para encontrar trabajo si uno se quiere dedicar a la mediación? ¿Cuáles son las posibilidades de encontrar trabajo, mejor dicho? Por ejemplo, es que lastimosamente la mediación, primero sector justicia. Ahí sería el tema del organismo judicial, ver cuáles son los requisitos para que usted pudiera ser mediador dentro del sistema de justicia. Segundo, hay centros, por ejemplo, hablábamos la vez pasada de la DIACO, Dirección de Asistencia al Consumidor y Usuario, que ahí también debería existir los centros de mediación. Por ejemplo, la Procuraduría General, Procuraduría de los Derechos Humanos, también deben existir mediadores. Y así diferentes instituciones de gobierno deben de darse el tema de la mediación. Por ejemplo, el organismo legislativo también debería existir comisión de mediación. Cuando ve usted las grandes protestas aquí de que las personas están en todo su derecho de exigir porque existe una necesidad tan grande, por ejemplo, la alza del tema de combustibles. ¿Por qué no existir centros de mediación entre los expendedores y los consumidores? Para llegar a un acuerdo en el tema. ¿Por qué tenemos que dar subsidio como una forma de resolver un conflicto? ¿Por qué tenemos que estar dando subsidios? Cuando deberíamos sentarnos y realmente dialogar. Llegar a un punto neutro donde al consumidor como al expendedor también lleguemos a un acuerdo. O sea, diferentes lugares donde puedan implementarse la mediación existen. Que no existe que no existe la disponibilidad política, porque aquí es más disponibilidad política de poder implementar centros de mediación en todos los centros. Entonces, ¿cuántos de ustedes, estudiantes de Derecho, realmente hay un gran campo en el cual pudieran ir a laborar? Porque para ser jueces. ¿Sí, Josué? Pero si le está mandando a uno al OJ, mejor dígale, vaya. No, al OJ no, al OJ, yo le estoy, no, al OJ no, yo le estoy diciendo, por ejemplo, en otros ambientes. Porque ahí hay que ir a hacer pasantía, si no, no entra uno. Y tiene que ir marcado el folio, si no, en recursos humanos. O que tenga algún conocido, porque, no, perdón, algún buen conecte, porque imagínese, yo ahorita le estoy manejando a un juez y ni así he podido entrar al OJ. Híjole, mire. Lastimosamente, así es nuestro país. Miren, es que lastimosamente ustedes pueden tener muchas características, pero lastimosamente ahí estamos. Buen cuello y cuello blanco es eso, mire, eso se llama cuello blanco. Hay que tener buen cuello blanco.
Pero al final, miren, usted puede sobresalir. No necesariamente tiene que trabajar en alguna institución de gobierno. Puede sobresalir también. Pero eso sí, si usted en algún momento determinado trabaja para el sector justicia o para una institución, pues haga bien su trabajo. Ya no valen los estudios. Miren, es que lo importante, el estudio vale para uno, porque al final es uno, el conocimiento es para uno, porque el conocimiento no se lo van a quitar jamás. Miren, ese no se lo va a quitar nadie. Nadie le va a quitar lo que usted sabe. El otro puede ir a pagar lo que quiera ir a pagar por un título, que lo va a sacar en la cajita de Conflex, de maestría y de doctorado, en línea. Pero lo que usted va a saber del licenciadito, como diría mi profesor de Derecho Notarial, él dijo una vez en una conferencia, todos los que estaban ahí eran doctores, magíster, y él solo era licenciado. Y les dijo lo siguiente, yo no soy doctor, ni tampoco tengo maestrías, pero le di clases a todos los que están aquí, que son doctores. Y vaya si no sabía más que esos doctores. Yo le digo, lo que usted sabe, usted puede ser muy, miren, solo con el título de licenciado, que usted del grado académico y los títulos de abogado y notario, y usted mismo lee, se educa, no necesita a veces de una maestría. Bueno, nos quedamos hasta acá. Nos vemos el día de mañana. Buen provechito. Buen provecho, feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias, Vic, por la plática. Estamos, esta es una plática ahí para que se relaje. Buen provecho.